Buenos días, mi nombre es Wilfredo Miranda Burto, soy periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica y despojado de mi nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta mañana me han invitado a moderar esta conversación y una posterior rueda de prensa para presentar en primicia la campaña Está pasando de nuevo. Antes de entrar en materia, quisiera poner un poco de contexto a las personas que nos están viendo sobre qué va esta campaña. Para algunas personas, la persecución, la represión, el encarcelamiento sin juicio y la tortura hacia quienes piensan diferente son solo un recuerdo oscuro de las dictaduras del siglo pasado. Pero en Cuba, Nicaragua y Venezuela, hoy hay miles de ciudadanos, incluyendo menores de edad, que enfrentan esta violenta e injusta realidad bajo regímenes autoritarios que continúan utilizando estas tácticas represivas dentro de su país y creando inestabilidad en la región. Por desgracia, esto que creíamos olvidado está pasando de nuevo. Se estima que en la actualidad hay más de 1.450 personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, incluyendo, como dije antes, menores de edad, mujeres, personas trans y líderes políticos. Nadie está salvo. Esta campaña se presenta en el marco de la conmemoración del Día de las Américas, que se celebra este próximo 14 de abril. Hoy damos a conocer esta campaña en contra de la prisión política en Latinoamérica y el Caribe. Este efeméride tiene como finalidad dar a conocer la soberanía y la unión entre los países para llegar a la solidaridad y la paz entre los pueblos. De modo que esta campaña representa una unión entre ciudadanos latinoamericanos y organizaciones de sociedad civil en solidaridad por la libertad y los derechos humanos en la región. Pero para hablar más de ellos, más de la campaña, perdón, quisiera presentarles a Alain Espinosa de Cuba, que va a ser uno de nuestros panelistas y va a responder preguntas. Él es graduado de la licenciatura de Derecho en la Universidad de La Habana y abogacía en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Cuenta con experiencia en el ejercicio del derecho en Cuba, Chile y Argentina. También nos va a acompañar Víctor Navarro. Él también es periodista y expreso político. Fue detenido arbitrariamente en 2018 y recluido en el Helicoide, el mayor y más conocido centro de tortura de Venezuela. Navarro se marchó a Argentina en 2019, donde vive exiliado. Él es director ejecutivo de Voces de la Memoria, una organización no gubernamental centrada en la intersección de la tecnología y los derechos humanos. Y de Nicaragua, Yarixa Rostrán Mairena, quien vivió en carne propia el horror de la prisión por razones políticas. Yarixa es activista por los derechos humanos y la justicia. Fue encarcelada y juzgada arbitrariamente en 2018. También es representante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, UPPN. Ella está exiliada y actualmente estudia trabajo social en la Universidad de Costa Rica. Y de Nicaragua también nos acompaña Alexandra Salazar, es abogada y defensora de derechos humanos. Dirige la organización Unidad de Defensa Jurídica UDJ, que trabaja en la defensa de personas presas políticas en el país desde 2018 a la fecha, tanto en el ámbito nacional como internacional. Antes de darles la palabra a todos ellos y ellas, quisiera mencionar a las organizaciones que hacen posible esta campaña. De Cuba, Cubalex, Prisoner Defenders y Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. De Nicaragua, la Unión de Presas Políticas y Presos Políticos Nicaragüenses, la Unidad de Defensa Jurídica y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos. De Venezuela, Defiende Venezuela y Voces de la Memoria. Sin más preámbulos, creo que vamos a pasar y explicar un poco la metodología de esta sesión. Yo voy a hacerle un par de preguntas detonadoras a los panelistas y luego, para abrir un poco la conversación, y luego vamos a pasar o darle la palabra a los colegas periodistas que se encuentren aquí conectados. Así que quisiera empezar por vos, Alain. Alain, hace unos días el colega Carlos Manuel Álvarez publicó una entrevista con Luis Manuel Otero en la que el activista describe la prisión en la que se encuentra como una catedral del mal, donde lo levantan a las 6 de la mañana con una campana que suena como el alarido de un loco, dice. ¿Podría en corto contarnos cuál es la situación de los presos políticos en Cuba? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, nada, ante todo ofrezco disculpas, no sé qué me pasó hoy con el tema de la tecnología, pero se me desconfiguró todo en la computadora, entré desde el teléfono y no sé por qué no.
no me permite acceder a la cámara. Pero bueno, nada, entrando en materia y a punto de partida de esta pregunta que hiciste, que me parece que es una pregunta muy acertada, las prisiones en Cuba son precisamente lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara, son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959. No es un hecho aislado, no es un hecho nuevo. Nosotros tuvimos la desgracia de ver desde los principios de 1959, cuando ellos llegaron al poder, cómo instauraron este tipo de procederes en la conocida prisión de Isla de Pino, en el presidio modelo en Cuba, donde incluso hemos logrado con el tiempo, a partir de la descripción que hacen varias de las personas que estuvieron allí privadas, que vale recordar que todos eran personas que estaban privadas por motivos políticos, muchos de ellos describían que incluso el subsuelo de esta prisión era un subsuelo que estaba lleno de explosivos, supuestamente previendo la posibilidad de una intervención de un tercer gobierno, pues bueno, en ese caso dinamitar todo, y esto describe a las claras lo cruel de este mecanismo, lo lesivo que es para la condición humana las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí privados por motivos políticos. Y digo esto porque a todo este grupo de cuestiones que describía Luis Manuel Otero Alcántara, de este tipo de mecanismos para despertarlo, de este tipo de horarios del día, si se quiere, extremadamente recio, donde se tienen que despertar muy temprano en la mañana, donde muchas veces están en condiciones de hacinamiento porque no tienen la capacidad o la infraestructura para albergar a todas las personas que están detenidas allí. En muchos casos tienen que dormir en el piso, hay incluso hasta estas camas marineras o que nosotros le llamamos literas de a tres personas, donde el último básicamente lo que tiene es un espacio de pocos centímetros entre su anatomía y el techo, con lo cual al momento de estar durmiendo, si tiene movimientos bruscos puede llegar a golpearse y demás, pero además de esto yo creo que es importante citar otros patrones que hacen aún más complicado este tipo de prisiones, sobre todo para las personas que están por motivos políticos, y es el sometimiento en muchos casos a cuestiones que tienen que ver con aplicaciones de medidas disciplinarias como el aislamiento prolongado y demás, y también con la utilización de otros reclusos privados por delitos comunes para ejercer violencias contra ellos. Todo esto da un panorama realmente muy complicado para la seguridad física de todas estas personas, y un panorama que a todas luces hay que analizarlo como una forma de tortura propiamente dicho y como un trato cruel e inhumano para las personas. Gracias, Alain. Ahora, Víctor, en Venezuela la situación no es muy diferente. Es un régimen donde existe un efecto de puerta giratoria que vive vaciando y llenando las prisiones. Lo acabamos de ver con los arrestos que vinieron tras la inhabilitación de María Corina Machado. En ese sentido, ¿nos puedes contar por qué se hace tan necesaria en Latinoamérica y en la actualidad una campaña como esta que ustedes están impulsando? Sí, bueno, muchísimas gracias. Lastimosamente, en los países que hoy presentamos aquí, eh, Venezuela, Cuba y Nicaragua, estamos viendo una exacerbación sobre cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se ha exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen aún más los presos, eh, cómo existen aún más presos políticos. En ese sentido, para nosotros es muy importante que aquellos países cuyas democracias son más sólidas, aquellos países
que hoy se encuentran aquí y a los cuales le pedimos apoyo, puedan visibilizar aún más la situación en la que nosotros estamos. Necesitamos de los países democráticos, de esos países cuyas instituciones son más sólidas para poder nosotros poder aún alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países. Y sobre todo, en el marco de la campaña que nosotros estamos haciendo, es que esto está pasando de nuevo. Son países que han vivido procesos violentos, son países que han vivido dictaduras y entienden la dimensión no solamente del daño, sino que aún más entienden la importancia de poder vivir en libertad y vivir en democracia. Así que es por eso que hoy en día nosotros necesitamos de cada uno de los países a los cuales le hacemos este llamado para que esta campaña pueda llegar a tener éxito y sobre todo entender que para los presos políticos que hoy existen en nuestros países, lo peor que le puede pasar es que lo olviden. En ese sentido, nosotros necesitamos de las voces de los países democráticos, porque eso no solamente desde el punto de vista humano le agrega muchísimo valor a los presos políticos, sino que también ayuda a aumentar el costo político de aquellos que están generando estas atrocidades. Ahora, Yarixa, al igual que Víctor, vos fuiste presa política y los dos pueden dar un testimonio de primera mano de cómo, de qué es lo que significa ser preso político. No sé si nos podrías contar, Yarixa, cómo es el día a día de un preso que sufre tortura y en ese sentido, a partir de esa experiencia, hasta el momento de formular esta campaña, encontraron patrones o similitudes de malos tratos en los tres países a los que se refiere la campaña. Gracias, Wilfredo. Realmente no hay palabras para describir el sufrimiento humano que viven en este momento y los presos políticos, y más precisamente las personas que están recibiendo tortura física y tortura psicológica. Em, el día a día de un preso político torturado es el día a día de sufrimiento, y no solamente para él, sino también para toda su familia, que está constantemente dándose cuenta pues de esta particularidad de lo que sufre un preso político en la cárcel. Estamos hablando de tortura física y tortura psicológica, como la tortura blanca que ya se mencionaba, que es el aislamiento sensorial. A muchos presos políticos lo han aislado totalmente y le han quitado la luz, el agua incluso, y lo han aislado completamente sin la posibilidad de contacto humano, precisamente como una forma de tortura para quitarles la noción del tiempo, para privarles de todo, de toda humanidad. Es un trato totalmente diferenciado de los otros presos, porque es un ensañamiento total con la persona, ¿verdad? Como una forma de castigo, precisamente por eso se constituye el delito de tortura. Em, sí hemos encontrado patrones comunes, ya se mencionaban varios de estos, ¿verdad? Pero precisamente estos regímenes son expertos en tortura psicológica y han utilizado medios como la tortura blanca, que han sido históricamente utilizados por regímenes autoritarios para infligir sufrimiento a los presos políticos, ¿no? Entre las formas de tortura física, nosotros podríamos mencionar pues la golpiza, el amarrar a las personas, el ponerlas en lugares insalubres, oscuros, llenos de agua, el hacinamiento, como ya se mencionaba anteriormente, brindar comida en mal estado a las personas, el arrancar las uñas, los dientes y la violencia sexual en todas sus formas, pues, que ha sido un patrón recurrente en estos regímenes. Y también hablando de otras formas de persecución y criminalización que tienen que ver con la prisión política, podríamos denotar el hecho de que estos regímenes están de alguna forma repitiendo patrones en relación a la persecución a líderes políticos, candidatos y sus seguidores, como ha pasado en Nicaragua y Venezuela, y en algunos otros países como Bolivia, en donde se persigue y se criminaliza por el hecho de ser o de participar en política directamente, no solamente a la sociedad civil, sino en política. Y esto también representa un patrón común, ¿no? De criminalización a los opositores o a personas que se perciben como opositores. Muchas gracias, Yarixa. Ahora paso con Alexandra y te pregunto, ¿qué acciones específicas están tomando ustedes como organización en Nicaragua
para observar esta grave problemática de la prisión política y abriendo un poco el foco, cómo esperan que la comunidad internacional responda y apoye esta campaña que lanza este pedido urgente por la libertad de las personas presas políticas. Bueno, tal vez en relación a lo que se sigue haciendo en Nicaragua, por lo menos es importante seguir documentando, poder, cada vez se hace más difícil la acción o asumir una defensa técnica en el ámbito nacional. Sin embargo, pues todavía las mismas personas presas políticas reportan a través de sus familiares de manera general o a través de unas terceras personas que siempre, pues todas las violaciones y las arbitrariedades que siguen sufriendo dentro de las cárceles. Los espacios se cierran de denuncia, de acción y de gestión. Sin embargo, todavía nos queda todo el ámbito internacional, el sistema interamericano que sigue teniendo competencia, el sistema universal y además otras acciones en el ámbito de jurisdicción universal que deberían de impulsarse. Pues creo que lo importante en este sentido es pues que la comunidad internacional siga manteniendo en agenda la situación de estos países que vivimos en dictadura y sobre todo pues que puedan activar sus jurisdicciones para poder darle apertura pues a procesos de justicia en pro de las víctimas. Genial, muchas gracias. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a abrir el panel a las preguntas de los periodistas que nos acompañan desde diferentes puntos de Latinoamérica. Antes quisiera también presentar a Javier Larrondo, que nos acompaña hoy. Él es fundador y presidente de Prisoner Defenders y él es también quien va a contestar algunas de las preguntas que mis colegas periodistas tengan a bien hacer. Entonces, no sé si me apoya la coordinadora, si hay alguna pregunta que quieran hacer los periodistas que están conectados. En todo caso, mientras logran recolectar las preguntas, Javier, y no estar en este silencio, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo crees vos, o cuál crees vos que es el papel que el autoritarismo representa, una amenaza para los derechos fundamentales y la democracia en la América Latina y el Caribe, y cómo esta amenaza se refleja específicamente en la situación de los presos políticos en la región? Bueno, pues Wilfredo, el autoritarismo lo venimos viendo desde hace muchas décadas. Parece que nunca ha dejado Latinoamérica y de nuevo ha vuelto con muchísima fuerza en una serie de países en la región. Ahora estamos hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que tienen 1.450, en torno a 1.450 presos políticos, pero la situación en la región es para preocuparse. Necesitamos, evidentemente, la solidaridad de los países que ya están en democracia y que han pasado por lo mismo con Videla, con Pinochet, con Franco, con otros dictadores, para que sepan que está pasando de nuevo y que ahora necesitamos de su solidaridad. Y además una solidaridad transversal. Es decir, no puede ser que unos dictadores sean de un signo y otros de otro, y entonces hay un grupo que apoya o no protege los derechos humanos porque sean de un signo o de otro. No, hay que luchar contra todas las dictaduras totalitarias porque son la peor lacra que está asolando Latinoamérica en este momento. Gracias, Javier. No sé, yo al menos no logro ver preguntas de parte de los periodistas que están conectados, no sé. Ah, bueno, sí, allá hay una de Radio Martí, de Michelle Sage, de Radio Martí. Entonces pregunta, Javier, ¿pueden dar más detalles de cómo la campaña está pasando de nuevo, beneficiará a los presos políticos en sus respectivos países? Ahora sí ya tenemos varias preguntas, así que no habían llegado. No sé si te doy tres preguntas o vamos una por una. ¿Me dices a mí? Sí. Sí. Como quieras, si quieres vamos una por una porque así no me pierdo, es más fácil. Vale, entonces eso, de cómo la campaña va a beneficiar a los presos políticos en cada uno de estos países. Bueno, la campaña trata de buscar la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto de los derechos humanos. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos.
Y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo, porque además vemos cómo las dictaduras totalitarias no se estancan, sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y por lo tanto es muy importante hacer conciencia sobre todo ello. Ahora tenemos otra pregunta de Luisa Quintero de Tal Cual, de Venezuela. Y en realidad son dos preguntas, no una. Pregunta, activistas de Cuba y Nicaragua se han pensado iniciar procesos de jurisdicción dentro de la Corte Penal Internacional, como ya ha ocurrido en Venezuela. Yo solamente puedo responder en el caso de Cuba. Hay un proceso en marcha en la Corte Penal Internacional por la esclavitud a la que somete a los trabajadores en el exterior. ¿Por qué? Porque hay jurisdicción y competencia, ya que se comete en estados parte. Pero ni Nicaragua ni Cuba son estados parte del Estatuto de Roma. Por lo tanto, no podíamos no podía prosperar una denuncia de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad en el territorio de Cuba, salvo que se cometiera contra ciudadanos extranjeros que sí, sus países sí son parte del Estatuto de Roma. Esto es importante. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera sumar un poco a la respuesta sobre el tema de la Corte Penal Internacional, de justicia universal, es decir, porque de pronto la gente se sentirá atada al decir, bueno, no forman los países parte de la Corte, entonces ¿cuál es el camino para buscar justicia afuera? No sé si alguno de los panelistas quisiera agregar. Alexandra y después Patricia. Sí, sumado a lo que dice Javier, definitivamente Nicaragua no puede llegar pues a esta instancia de la Corte Penal Internacional a menos que un país del Consejo pueda llevarla y sin embargo pues sabemos que no hay voluntades políticas de los países partes del Consejo como tal. Entonces no vamos a lograr llegar a la Corte Penal sin esos esfuerzos políticos. El tema es que sí nos queda, como bien dicen, la jurisdicción universal, saber pues que en Argentina hay un proceso abierto en contra pues pues, de Daniel y Rosario y también otros perpetradores a los cuales estamos apostando a que pueda dar apertura pues o pueda generar pues un proceso pues de acceso a la justicia para los nicaragüenses y las víctimas pues de crímenes de lesa humanidad. Sabemos pues que hay otros países que tienen causas y hay una esperanza pues, en ese espacio como tal. Y lo otro, sumándole un poco a la respuesta anterior, además de la visibilización, yo creo que hay que tener en cuenta de que tanto Nicaragua como Cuba como Venezuela se han venido cerrando los espacios de denuncia y que por lo tanto en la comunidad internacional apostamos mucho a la visibilización de lo que está sucediendo en estos países. Pues hay una baja sobre esta denuncia y esto hace aparentar o darle puerta a los regímenes a que hay una aparente normalidad, pero lo que está sucediendo es que no se está visibilizando. Gracias. Gracias. Patricia, brevemente. Sí, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Yo les manifestaba que como diputada nacional y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Diputados de la Nación, les ofrezco mi colaboración para servir de nexo para todas las denuncias que quieran hacer, por tanto que la Comisión de Derechos Humanos, por decisión de quien la preside, Sabrina Ahmeyet, se va a constituir en la receptora directa de todas las denuncias que involucren violaciones a los derechos humanos. En particular, nos vamos a abocar a lo que ha sido lamentablemente las violaciones a los derechos humanos en pandemia en nuestro país, pero sin perjuicio de ello, por supuesto que les ofrezco, sin ninguna duda, ser el nexo para poder colaborar con ustedes, visibilizar y ver las acciones a seguir en adelante. Muchísimas gracias, Patricia. Tenemos dos preguntas más que son muy cortitas y creo que para ir optimizando el tiempo. La otra es siempre de Lisa Quintero de Tal Cual. Dice que si tienen números de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, me supongo a la cantidad de presos que hay en cada uno de esos países. Y Juan Palop de F pregunta que si hay alguna acción concreta
prevista para con esta campaña? Eh, en el caso de Venezuela, hay, según Foro Penal, 269 presos políticos hoy en día. Sin embargo, creo que es importante destacar que los números de presos políticos siempre pueden cambiar por dos razones. Uno, porque justamente secuestran a las personas, hay desaparición forzada y hay un proceso para la comprobación de ello, ¿no? Y luego que en nuestros países, particularmente en Venezuela, está esta política que bien mencionaba anteriormente, que es la de la puerta giratoria. O sea, siempre meten y sacan presos políticos, así que hay que verlo en la dimensión, en su totalidad. Ya les haré a mis compañeros que hablen de las cifras de sus, de sus países. Y en cuanto a acciones concretas que estamos haciendo con la campaña, una de las acciones más importantes y uno de los grupos más importantes a los cuales nosotros queremos llegarles es a las juventudes. Esta campaña busca visibilizar y sobre todo dimensionar lo que está pasando en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por eso hemos tenido reuniones con grupos universitarios donde le vamos a estar brindando material para poder seguir alzando la voz sobre lo que está pasando en nuestros países y muy concretamente quiero decir que la acción que esto genera es muy importante, que no subestimemos la capacidad de un tweet. Hay gente que ha sido desaparecida forzosamente y ha aparecido por el impacto de las redes sociales y este tipo de campañas. Hay gente que ha sido liberada por este tipo de campañas y aumentar el costo político con este tipo de campañas puede ayudar a minimizar que en nuestros países sigan deteniendo y sigan existiendo más presos políticos. Por eso es tan importante la difusión, pero sobre todo que los presos políticos, como decía anteriormente, no quieren que los olviden y a medida que hablemos de ellos, a medida que hagamos este tipo de campaña, a medida que digamos que esto no puede seguir pasando, esto que se está repitiendo en los países democráticos, este tipo de campañas cobran muchísimo más valor. Simplemente eso. Con respecto a Cuba, le comento las cifras a la persona que ha preguntado. En la actualidad, acabamos además de sacar el último estudio mensual, tenemos 1.092 prisioneros políticos, de los cuales hay 851 convictos de conciencia, 205 condenados de conciencia y otros 36 casos de otras tipologías. Realmente el incremento ha sido brutal en el último mes porque veníamos de tener 1.067, pero las protestas de marzo espontáneas y pacíficas que ha habido por toda Cuba, especialmente en el oriente, han devenido en una represión brutal del régimen que ha detenido a más de 40 personas que nosotros hayamos verificado, es decir, han sido muchas más, pero verificadas 41, y 24 de ellas ya hemos verificado que están en prisión política o condenados sujetos a un proceso penal. Bueno, quiero informarles que pasamos de tener 0 preguntas a tener un montón de preguntas, así que las respuestas podemos a tratarlas de hacerlas concisas. No sé si Yarixa o Alexandra aportan un poco el dato del número de personas presas políticas en Nicaragua para cerrar esa pregunta. Sí, en Nicaragua la última lista reflejaba un total de 121 presos políticos, pero actualmente podríamos estar hablando de alrededor de 130 presos políticos. La lista sigue aumentando y, pues, retomando lo que decía Víctor, importante mencionar que en Nicaragua, por ejemplo, desde la salida de los 222 que fueron expatriados y desnacionalizados, la lista se ha aumentado en un 300%, pues, en esta misma sintonía de la puerta giratoria. Ahora tenemos una pregunta de Gastón Calvo de Infobae. En el marco de la campaña, si piensan que se deben incrementar las sanciones internacionales contra los dictadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y uno también, porque va en la misma línea, otra pregunta siempre de Juan Palop de F, si se va a hacer lobby con la campaña en algún país concreto de la región. Si quieren dejo eso y después seguimos. Eh, bueno, a ver, desde mi punto de vista, yo creo que sí es importante que se mantengan las sanciones y que se amplíe el número de sanciones a todos estos estados que violan los derechos humanos, sobre todo en el caso de Cuba, Venezuela
y Nicaragua. Yo escuchaba la intervención que tenía mi colega de Venezuela y yo creo que se vincula mucho porque el tema de las sanciones, junto con la visibilidad que él hablaba, realmente aumenta el costo político en estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan. Y esto por lo general da al traste sobre todo con determinada cantidad de liberación de personas privadas de libertad, sobre todo como un mecanismo para desagotar esta presión y de alguna manera eso nos permite lograr eh, determinada alivio en cuanto a las personas que están privadas de libertad en este caso. Así que siempre es importante. En el caso de Cuba, por ejemplo, ya hemos visto el impacto que tiene este tipo de medidas, sobre todo con la última resolución del Parlamento Europeo, donde reconocía realmente que existe un número exagerado de violaciones de derechos en Cuba y hacía un llamado a la Unión Europea a revisar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de cooperación, sobre todo económico, que tiene con Cuba. En el caso de Cuba, si logramos realmente que las sanciones vayan, no se queden solamente en cuanto a pronunciamientos, sino que también sean sanciones efectivas en cuanto a la parte económica, en cuanto a la financiación que se le ofrece, va a ser extremadamente efectivo para nosotros. Añado Vamos a juntar. rapidísimo, Sí, sí. perdón, que hay responsables individuales que dan órdenes para que se cometan estos crímenes de lesa humanidad. Sancionar a los responsables individuales de estas atrocidades es muy, muy, muy importante. Dan las órdenes de manera sistemática y eso hace que en nuestros países se cometan crímenes de lesa humanidad y por eso es tan vinculante el tema de la Corte Penal Internacional. Entonces, la individualidad y esas sanciones individuales tienen aún muchísima más relevancia en estos casos. Voy a ir juntando preguntas y vamos respondiendo en grupo por una cuestión de tiempo. Pregunta Maylin Legañoa, ¿qué posibilidades reales existen para que los países democráticos apoyen y se sumen a esta campaña y cuál sería el apoyo concreto que esperan de ellos? Y la otra pregunta es de Iranía Costa de Radio Fe y Alegría, dice, que va encaminada en la misma línea. ¿Qué tipo de presiones internacionales esperarían lograr? ¿Cuál es la expectativa real de incidencia? Toda vez que las restricciones políticas o económicas que ya se han implementado en Cuba y Venezuela no parecen haber marcado una diferencia. Si quieren, respondamos eso y después las últimas dos preguntas. El, A ver, bueno, dale, dale. el Adelante, problema, adelante, Javier. sí, gracias, gracias. El problema que tenemos con el asunto de las sanciones son varios. Víctor ha apuntado un eje y se han dicho varias cosas aquí. También la multilateralidad, es decir, las sanciones no solamente tienen que ir en la línea de los represores, que solamente afectan a los represores, eso es muy importante, pero también que sean multinacionales. Es decir, cuando son unilaterales las sanciones, como pasa en Cuba, el efecto es muy negativo en varios aspectos, ¿no? Primero, que no son sanciones reales, es decir, no tienen un efecto real, porque la dictadura totalitaria encuentra la vía para romperlas. Pero segundo, que tampoco tienen el consenso internacional. Entonces necesitamos que haya una mayor solidaridad para que se encuentren medidas multinacionales que presionen a los represores y también a esos gobiernos para que el costo político, como decía Víctor, sea muy superior al actual, ¿no? Creo que se quedó sin contestar la pregunta si van a hacer lobby en algún país concreto de la región. Bueno, en este caso no tengo entendido esto, me parece que son cuestiones de logística, pero sí me gustaría aportar en ese sentido que, sobre todo en cuanto a qué esperamos de la campaña puntualmente y del resto de los estados, pues lógicamente del resto de los estados esperamos siempre la solidaridad. Yo que vivo acá en Argentina ya he visto, por ejemplo, determinados pronunciamientos, no solamente del presidente Javier Milei, sino también de varios diputados en este caso, y creo que esto es muy importante. También hemos visto de alguna manera algunos pronunciamientos, si bien aislados, pero también muy efectivos, sobre todo del presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay, y en ese sentido me parece que es extremadamente importante contar
con el apoyo de los estados, pero también con el apoyo de la sociedad civil independiente. Yo creo que tratar de concientizar a las sociedades civiles independientes de la situación real de nuestros países, que conozcan de primera mano qué es lo que realmente está sucediendo en Cuba y puedan concientizarse, no solamente ellos, sino también difundir el mensaje para tratar de ser lo más efectivo, es una de las cuestiones que necesitamos. Y en ese sentido me parece que esta campaña se antoja como una herramienta muy necesaria para lograr este efecto en toda la región. Yarixa, ¿vos tenés la mano levantada o se te quedó arriba? Sí, pero creo que primero estaba Alexandra. Ok. Gracias. Yo solamente quería, sobre esa última pregunta que dijiste que se había quedado sin responder, en realidad, Maja, no es tanto una campaña para hacer lobby, es una campaña de incidencia y comunicación que pretende visibilizar la situación que está sucediendo en estos países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aunque estos son los países de los cuales queremos denunciar lo que está sucediendo, el objetivo la población meta de esta campaña son países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y España. Hacia ahí es donde estamos dirigidos, pero obviamente la idea es que pueda expandirse pues lo más pronto, lo más amplio posible y que esto pueda conllevar a mantener sobre la agenda pública pues lo que nuestros países sufren. Sobre todo pues las Gracias. personas presas en cárcel y la desaparición forzada que no se está visibilizando también. Gracias. Vamos a responder las últimas dos preguntas por un tema de tiempo, porque estoy tratando de ceñirme al tiempo que me dieron, que ya lo pasamos, pero no importa, porque el tema merita quizás una semana para hablar de él y denunciar. Hay una pregunta de Roberto Chavarría de Cubanet. Dice, mi pregunta es, sabemos que el régimen cubano utiliza a los presos políticos como monedas de cambio para negociar con Estados Unidos o la Unión Europea. Dice, ¿cómo lograr la liberación de estos presos sin que sean usados como moneda de cambio en favor del régimen? Y la otra pregunta es, para que ya lo vayan apuntando y respondamos de un solo, la persona se llama Eric Yeniche. Dice, yo quisiera saber qué aprendizaje deberíamos hacer de los procesos, como por ejemplo en el Cono Sur durante los años 70, desde las organizaciones de derechos humanos de la época, qué se hizo bien y qué no se hizo no tan bien. Respondiendo a la primera pregunta, yo creo que es, es muy, muy importante que nosotros entendamos que estamos bajo regímenes que cometen detenciones arbitrarias y la posibilidad de que no hayan más detenciones es poco o nada lo que depende de nosotros cuando hay un sistema que funciona así. Entonces, lo que tenemos que hacer es elevar la voz para que aumente el costo político, por eso es tan clave lo que nosotros hacemos. A medida que nosotros elevemos más nuestra voz y estemos más juntos en esto, sobre todo los países que creen en la democracia, denuncien estas atrocidades, yo creo que eso eleva menos el riesgo de que sigan existiendo presos políticos dentro de nuestros países. Lo que nosotros podemos hacer es no callarnos. Estas detenciones y estos sistemas de tortura están diseñadas para generar miedo y para generar silencio. La contrapropuesta a eso es nosotros mantenernos firmes y alzar la voz. Nosotros no tenemos la llave de la celda. Y si hay algo interesante en estas negociaciones, es que a medida que nosotros exacerbemos, digamos por nombre y apellido, quiénes son los detenidos, elevemos sus perfiles, qué es lo que está pasando, existen más posibilidades de que se abran espacios de negociación para liberaciones. El tema de ficha de cambio es muy duro, es muy doloroso, pero lastimosamente, justamente necesitamos de los países democráticos para que haya democracia en nuestros países, y con democracia es que no vamos a tener presos políticos. Gracias, Víctor. Sí, ¿Alguien más que yo quisiera? coincido. No, lo único que quería apuntar era que realmente el tema de poder evitar que los presos políticos sean utilizados como moneda de cambio parte a punto de partida de la visibilización que nosotros podemos dar para lograr el apoyo de todos los países de la región, sino también como método de presión para los órganos tomadores de decisión, que ellos sean capaces de realmente, a partir de la incidencia que nosotros seamos capaces de hacer, de presionar al Estado y de exigirle
en este caso a todos estos estados que estamos viendo puntualmente, Venezuela, Cuba y Nicaragua, la liberación de estos presos. O sea, que no esté directamente supeditado a aquellos mecanismos de cooperación internacional que puedan llegar a entablarse entre dos estados directamente marcados, como puede ser Cuba y Estados Unidos, sino que la presión y la exigencia de la liberación venga sobre todo de los tomadores de decisiones internacionales. Vale, creo que se queda la pregunta de qué aprende, ya para de manera de cierre, qué aprendizajes deberían de tomar de los procesos que ocurrieron en el Cono Sur durante los años 70, sobre todo de las organizaciones de derechos de la época, que hicieron bien y que no hicieron no tan bien. Si me permitís, yo quisiera Sí, sí. intervenir en este punto precisamente porque el tema de la campaña es retomar esa historia para hacer un llamado también de que no se vuelvan a repetir este tipo de impunidad y autoritarismo, ¿no? Y precisamente hacer la puntualización de que esto no es una cuestión política nada más, sino es una cuestión de derechos humanos. No es solamente político, sino que es algo humano que tienen que retomar y tomar responsabilidad todos los seres humanos del mundo, porque no se puede permitir este tipo de atrocidades y que queden en la total impunidad. Y precisamente este mal ejemplo, retomando un comentario que había ahí también en el chat, este mal ejemplo se replica, ¿no? Este mal ejemplo de la impunidad se replica en países como Bolivia y otros regímenes autoritarios que no tienen que ver con ideología, sino que tienen que ver con esta cuestión de tomar el poder y arraigarse en el poder y cometiendo violaciones a derechos humanos, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un llamado a la unidad de los países que sí defienden la democracia para desarraigar la idea de que un gobierno, régimen o dictadura, como se les quiera llamar, puede torturar, perseguir, criminalizar, aduciendo soberanía, porque ninguna frontera es excusa para realizar crímenes de lesa humanidad. Gracias, Solo Elisa. Yo no sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, yo, perdón, solamente una sola cosa, última, sobre esa pregunta también. Creo que esto, más allá de ser un ejercicio comparativo de cuál y de quién hizo bien y quién hizo mal en el ejercicio en torno a las organizaciones de derechos humanos, lo que nos queda es que debemos de documentar, que debemos de apostar a los procesos de justicia, memoria y verdad y reparación para las víctimas a futuro, que si bien es cierto, nosotros ahorita no estamos en democracia, pero en algún momento vamos a llegar a ella y vamos a apostar a esos procesos. Y la idea es que siempre las víctimas tengan centralidad y que las voces sean de ellas y que se puedan documentar de cara a los perpetradores como tal. Pensar pues en que esa es nuestra mayor apuesta. Pues no es un ejercicio de comparación de quién hizo bien, sino aprender de esos procesos, apropiarnos de ellos y mejorar en la medida de lo posible todo lo que podamos para los procesos futuros. Quisiera Me dicen en aportar el chat que sí. un pequeño apunte porque ha quedado en el aire en varias preguntas. Si vamos a hacer lobby, si vamos a hacer acción política. Esta campaña es de concienciación, es una campaña de incidencia y de visibilidad de lo que está pasando, pero no tiene como fin esta concreta campaña hacer lobby o hacer acciones políticas. Ahora bien, todas las organizaciones que estamos aquí estamos coordinados de diferentes maneras para en otros proyectos y en otras circunstancias hacer el máximo posible para tratar de hacer presión sobre los diferentes países diplomáticos, políticos, pero no en el marco de esta campaña que es puramente de advocacy, digamos, de concienciación de la situación, que era muy necesaria. Me dice la coordinadora que están pidiendo la palabra. Maylin Leganoa puede tomarla y después Yare, así que adelante. No, buen día, gracias a ustedes. Era que intentaba hacer la pregunta ahorita, pero básicamente ya la respondieron y era la participación y realmente apoyo de estos países a los que están convocando. Y obviamente, siempre uno se pregunta, llevamos muchos años tratando de que estos regímenes asuman su responsabilidad y no pasa nada. Entonces, a eso me refiero con qué acción concreta, qué realmente podemos esperar de esta campaña, porque ciertamente está muy bien puesto el título, otra vez vuelve a pasar, está pasando de nuevo, pero ¿qué respuesta tenemos mientras tanto? Están esos presos políticos, los mil y tantos que decía Javier en Cuba y los otros cientos que hay en otros países. O sea, ellos siguen pasando el tiempo en cárcel injustamente
Y es verdad que hay muchas organizaciones haciendo muchas cosas, pero no hay nada concreto, o sea, no se resuelve nada, no sé si me explico, sin que se tome a mal, ¿no? A eso me refería con cuál es la participación concreta de estos países y qué acciones iban a hacer. Gracias. No sé si antes de responder la otra persona toma la palabra. Bueno, Yare, creo que se llama la cuenta. No, si quieres responder, Javier, no hay problema. si no, comento. Vamos a ver, si no fuera tan necesario, primero, hacer conciencia de lo que está pasando en Cuba, Venezuela, Nicaragua y equipararlo a lo mismo que estaba pasando años 60 y 70 en Latinoamérica, si no fuera tan necesario para que todas las fuerzas democráticas apoyen la democracia en estos países y presionen a los regímenes para que liberen a los presos políticos, no a cambio de prebendas, sino a cambio de no aplicar sanciones y de no ponerles un costo político. Si no hacíamos esta campaña, o sea, si hacemos esta campaña es porque era necesario ese paso, ¿no? Y por lo tanto es muy importante, es esencial. Todavía hay determinadas fuerzas políticas, hay determinados espectros de población en países que no son del todo conscientes de la tragedia tan brutal que suponen las dictaduras totalitarias en Latinoamérica y en estos países, en estos tres países con los que hemos empezado desde luego, ¿no? Y por lo tanto, aunque todas las organizaciones hacemos labor en muchos ámbitos, esta campaña que tiene una labor de concienciación es vital para que se den pasos en ese sentido. Creo que Víctor tiene la mano levantada, Víctor. Sí, súper concreto. O sea, yo creo que hay algo que es muy importante que han hecho los otros países y ha sido crear políticas para la no repetición. Y en nuestros países, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, esto sigue pasando. Entonces, el poder dimensionar lo que ellos vivieron y repudiar lo que está pasando en nuestros países, ya se convierte en una acción concreta, ya se convierte en una acción importante que da paso a visibilizar. Creo que cosas que no hicieron o que no pasaron en estos países es que se contaba luego de que pasaba estas atrocidades. Entonces, que hoy se hable de lo que se vivió en sus países y que se haga referencia a lo que estamos viviendo nosotros como países de la misma región, creo que va a ser muy, muy, muy importante como una acción concreta. E insisto, no subestimemos una nota de prensa, no subestimemos un tuit. Esto inclusive le genera presiones a los gobiernos, que mediáticamente se esté hablando en los medios de comunicación de un país determinado sobre la situación de nuestros países. Eso hace que los gobiernos también tengan que levantar la voz, porque no es casualidad que se esté hablando de esto. Que grupos juveniles estén hablando sobre la situación de nuestros países, eso genera presión en los mismos gobiernos, porque esto hace que los gobiernos no vean hacia un lado y no se manifiesten sobre esto. E insisto, las sanciones a los responsables individuales por estas atrocidades ayuda muchísimo, pero para eso se tiene que elevar la voz, se tiene que decir lo que está pasando y se dice poco o nada lastimosamente que esto se está repitiendo en nuestra región. Muchas gracias, Víctor. Ya para cerrar, quisiera cerrar con un comercial, por llamarlo de alguna manera, si les pueden contar a la gente que está aquí presente dónde pueden encontrar la campaña, dónde la pueden consultar. Bueno, la campaña, Yo, perdón. La campaña tiene redes sociales, están presentes en Facebook, en X, en Instagram y tiene también su propia página web. Lo podrán encontrar como Está Pasando de Nuevo, así como en las redes de todas estas organizaciones que somos parte de la campaña. Vamos a estar compartiendo pues toda la información referente. Pues ahí también podrán visibilizar la situación de algunas de las personas que iremos sumando pues en la medida de que avance la campaña, iremos sumando algunos perfiles, pero actualmente pues ya hay algunos perfiles visibles, de tal manera que puedan servir de ejemplificadores de lo que está sucediendo, lo que están afrontando las personas presas en cárcel en estos tres países.
Muchas gracias a Y todas y todos por acompañarnos. Bueno, ¿alguien más que quiere decir algo? no, de alguna manera invitarlos no solamente a ver el contenido, ver de qué trata la campaña, sino también a tratar de aumentar el número de interacciones y si es posible también replicar todos los contenidos que se estén poniendo en todas estas redes sociales de manera que pueda ampliar el alcance de la campaña y hacerla mucho más efectiva. Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos esta mañana y sacar tiempo para participar. Esperamos que esta campaña toque realmente la fibra de los ciudadanos de Latinoamérica, porque lo peor que le puede pasar a los presos políticos después del brutal e inhumano encierro al que están sometidos es la indiferencia de nuestras sociedades. Muchas gracias por acompañarnos.